Buenas tardes, bienvenidos a este curso de Lenguaje y Comunicación 1. En esta ocasión, como tú lo notas en la diapositiva, veremos un tema que yo lo quise definir con esta palabra, que es juego de palabras. ¿Por qué? Eso te lo explico en la diapositiva que vamos a ver. Y pongo el título, que es el siguiente. Dice: sabemos todo de los sentidos y significados de nuestro lenguaje. Es decir, ¿por qué le puse juego de palabras? Porque aquí, como tú bien lo notas, pienso que realmente las palabras o el sentido de las palabras y asimismo su significado son como juegos. Es decir, dentro de este tema tenemos diferentes tipos de juego que pueden ser de mesa, de cartas, de estrategia, y cada uno tiene diferentes tipos de características. Esto conlleva a que realmente tenga diferente tipo de funcionalidades y asimismo una diferente tipo de diversión. ¿Sí? Es por eso que realmente pienso que las palabras son juegos y que realmente las podemos usar de una u otra manera y podemos tenerles significados distintos y a su vez referentes distintos, y con esto hace que las palabras, o cada una de las palabras que nosotros podamos tener, tenga una polisemia, que no solo tenga un significado, sino que pueda tener varias. ¿Y cómo saber ese significado? A partir de usándolo en oraciones, de manera oral, o de manera visual. Es como podemos comprobar cómo realmente las palabras pueden tener más de un significado. Y te pongo un ejemplo muy simple, como el de gato. Y te estarás preguntando, o a lo mejor alguien pensará gato pues de animal, y otros pensarán gato hidráulico. ¿Y cómo podemos saber? Eso ya se podría saber una vez que utilicemos esa palabra en un cierto contexto, o cuando la estemos diciendo a alguien que realmente pueda entender esa palabra, ya sea a un animal o ya sea a una herramienta que utilizamos, en este caso para el carro. Y asimismo en esto que yo te estoy explicando, pienso que realmente las palabras y los sentidos y los significados son los juegos. En este caso serán del lenguaje que nosotros podamos utilizar para darle una definición a una palabra. Y asimismo, dentro de nuestro propio idioma, en este caso que utilizamos el español, te has dado cuenta que muchas personas en diferentes partes de la región o en diferentes estados utilizan diferentes tipos de palabras, un conjunto de letras, para designar algo. Algo muy distinto a lo mejor que nosotros estamos acostumbrados. Como por ejemplo aquí en Aguascalientes, siempre se nos dice que le llamamos al vaso donde está como tal un elote, sus granos de elote con mayonesa y queso, le decimos chasca, otros les dicen esquite. ¿Sale? Y es como realmente se van cambiando en este caso los sentidos y significados de las palabras. Dentro de un propio idioma, nosotros podemos decir, pues ya sabemos hablar como tal el idioma español, pero te has dado cuenta que otras personas manejan otros significados distintos, o esa misma palabra que tú utilizas la usan de manera distinta. ¿Sale? Y es lo que vamos a aprender, cómo realmente eso puede pasar y si eso afecta al momento de nosotros comprender un texto o cualquier tipo de información. Asimismo, para comenzar esta diapositiva o este tema, abordo lo siguiente. Y me permito leerte lo que está ahí o lo que puedes observar. Aprendimos a escribir solamente después de aprender a hablar. Continúo. Conforme crecimos, se nos permitieron equívocos en la conjugación de algunos verbos. Está roto, está rompido, está morido, no cabo, que no fueron corregidas entre risas y repeticiones. Aprender a escribir requirió conocer una estructura más formal que nos enseñó la escuela. Es decir, o nos da a entender esto que te puse, que realmente empezamos primeramente a hablar. Y si eso te ha pasado, a lo mejor has visto a niños pequeños que realmente empiezan a decir algunas que otras palabras, o que dicen una palabra pero se comen cierto tipo de letras, y a su vez señalan al objeto del que te dicen. Y una vez que realmente ya se familiarizan con el lenguaje, ahora sí, cuando entran al kinder, comienzan a escribir. Y este proceso lleva un cierto tiempo hasta que llegan a la escuela y propiamente ya sabemos escribir, sabemos lo que es un sujeto, sabemos lo que en este caso es un predicado y a su vez un verbo, cómo podemos formar un texto, y sabemos también en este caso cuando nos dice alguien una palabra la sabemos escribir, es decir, sabemos los sonidos de las letras que conforman una cierta palabra, y es el proceso que nosotros tomamos a partir de la escritura. Y en esta diapositiva también nos hace énfasis en cómo
podemos equivocarnos dentro del mismo lenguaje, como en estas palabras que está roto, está rompido, está morido, no cabo, y que suelen reírse de nosotros y posteriormente corregirnos para que realmente utilicemos el lenguaje de una manera adecuada o como realmente el español nos está diciendo que se forme una palabra. Y eso propiamente se va aprendiendo durante todo nuestro periodo escolar, no solo desde el kinder o la escuela, sino conforme vamos adentrándonos en el mundo académico, vamos conociendo palabras que a lo mejor anteriormente no sabíamos cómo se escribían, o que realmente por el sonido pensamos que se veía de esta manera y no de otra forma. Y es que realmente con el tiempo no es solo de la escuela, sino que durante toda nuestra vida vamos aprendiendo diferentes tipos de palabras y a su vez diferentes tipos de significados, como te decía. Y continúa con esto. Dice, el orden de los elementos de una oración, las reglas gramaticales y de acentuación, el uso de los signos, los tipos de verbos y la estructura de párrafos, entre otros. Eso fue lo que aprendimos en la escuela, cómo realmente conjugar, en este caso, los verbos, en qué tiempo están, cómo utilizarlos, dependiendo de la persona, si es él, ella, nosotros o yo, cómo debe escribirse el verbo, los signos de interrogación, de exclamación, para darle relevancia a una cierta oración, una cierta intencionalidad. También los usos de signos como coma, punto, punto y seguido, punto y aparte. Y eso es también las tildes, nos enseñan a tildar de los diferentes tipos de palabras que hay aquí en el idioma español. Y es como realmente empezamos a comprender nuestro lenguaje. Y continuó con esto. Dice, a la par de aprender a escribir, también aprendimos a leer. Una vez que supimos escribir, por lo tanto, identificamos el sonido de esas letras y cuando se conjugaban cierto tipo de letras, hacían una palabra. A su vez, esto hacía que las pudiéramos identificar y las pudiéramos leer. ¿Sí? Y dice, quizás recuerde cuando ibas al kinder y cómo lograste tus primeras lecturas en voz alta ya en la primaria. A su vez, una vez que aprendimos esta competencia, la seguimos practicando sin darnos cuenta, ya fuera porque no llamaba la atención a algún cartel, nos llamara la atención algún cartel, un libro con dibujos, o bien porque conforme fuimos creciendo, nuestros intereses nos llevaban por ese camino. Asimismo, también hace énfasis en que una vez que sepamos leer, lo vamos haciendo cotidiano, ya no solo leíamos los textos que nos daban en la escuela o lo que escribimos en nuestro cuaderno, sino que veíamos información ya sea en la tienda, en las redes sociales, en un cartel, en un anuncio, en un juguete, que nos decían información respecto a lo que estuviéramos viendo o respecto a lo que tuviera lo que estuviera presentando esa información. Y fue algo cotidiano que constantemente estamos haciendo. Es algo inevitable que no podemos hacer. No evitar no leer. Constantemente estamos interpretando, leyendo, ya sea información escrita o también oral o también visual. Constantemente estamos interpretando y a su vez estamos haciendo esta lectura. ¿Sale? Y es algo, como te lo vuelvo a repetir, cotidiano que hacemos. Es algo parte de nuestra vida que si bien no lo notamos, pero que es algo realmente indispensable y es algo que te quiero mostrar, el leer. A su vez, también esto nos dice que tenemos diferentes temas de interés. Para unos pueden ser la política, para otros la música, para otros el fútbol, pero cada uno se enfoca en diferentes temas. Y aquí viene un inconveniente que te quiero decir. Una vez que sabemos hablar, después pasamos a escribir y posteriormente sabemos leer, es algo tan cotidiano que decimos, ya lo tenemos dominado. Cualquier información que yo lea o realmente que yo escriba, o en este caso que yo hable, yo sé cómo realmente se conjuga para expresarme correctamente. Pero no, porque realmente carecemos, o en este caso somos, como la diapositiva te lo nombro aquí, analfabetas funcionales. Antes de comenzar con ese tema, quiero hacer la distinción. Una cosa son los analfabetas, aquellas personas que no saben ni leer ni escribir, nada, y te ha tocado verlas, que en ocasiones cuando se les pide una firma ponen una tachita, o que realmente les das una información y pues no saben, porque no saben en este caso cómo leer. ¿Sale? Saben a lo mejor hablarlas, más no escribirlas y sobre todo ni cómo leerlas. Y en comparación de los analfabetas funcionales, son aquellas personas que sí saben leer, saben escribir, pero no lo hacen de manera adecuada.
Y en este vamos a utilizar un autor que se llama González y nos dice al respecto a esto. Que sepamos leer no es garantía de ser analfabetas funcionales, es decir, que podamos comprender lo que leemos y logremos transmitir efectivamente lo que pensamos. Es decir, como te digo, nos enseñaron a leer, a escribir, pero no por esto quiere decir que ya se quedó ahí y por lo tanto somos capaces de expresarnos de manera adecuada. No, porque te ha sucedido que cuando sientes algo, quieres expresar una idea, un mensaje, te cuesta saber escribir o no sabes las palabras adecuadas para que tu mensaje queda entendido sin ninguna inconveniente. Entonces realmente nos dice González que podemos convertirnos en este caso analfabetas funcionales porque no hacemos efectivo lo que pensamos o lo que queremos transmitir, una idea ya sea novedosa. Y eso te ha pasado mucho en día, que realmente lees una información y como te puedo apostar 5 o 3 minutos o segundos, te perdiste durante la lectura. Ya no sabes de qué trata, o si bien la terminaste, pero ya no supiste cómo llegó a esta conclusión o por qué dijo esta idea. Eso se trata de analfabetas funcionales, que normalmente no realizamos la lectura adecuada y sobre todo para entender qué me está diciendo ese tema. Y suele pasar mucho, ya sea por distracción, porque no entendemos una palabra y no la buscamos, porque puede ser que tampoco sepamos del tema, o porque para nosotros también la lectura es algo aburrido. Y a su vez también la parte crítica también es muy importante, porque también para, en este caso, entender algo, tenemos que aprender a criticar. Es como te decía en la anterior diapositiva, hay que hablar con el texto, no solo quedarnos con la información que nos dice, sino también hay que cuestionar, para a su vez ver si hay pequeños defectos o está completamente justificado lo que acabamos de leer. ¿Sale? Y continuando con otro autor, Sam Wineberg nos dice al respecto algo que se interrelaciona con los analfabetas funcionales. De hecho, el profesor Sam Wineberg realizó en 2016 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, un estudio que reveló que las redes sociales y el acceso a la tecnología juegan un papel crítico en el analfabetismo funcional. Es decir, que no comprendemos la información que nos llega ni somos capaces de expresarnos como claridad. Es lo que te decía, que realmente la información no la comprendemos como tal y a su vez esto hace que seamos incapaces al momento de expresarnos, ya sea no solo con una persona que sea de nuestro círculo familiar, sino cualquier otro tipo de persona, desde lo formal, desde lo académico o desde hacer un simple ensayo que me pide el profesor. Y dice en ese sentido que nos enfocamos en dos casos. Una son las redes sociales, que juegan un papel muy crítico, y sobre todo el acceso a la tecnología. Es decir, una vez que accedemos a mucha información o que tenemos al alcance múltiple información sobre un tema y que la tenemos a la mano, porque solo con buscar en su celular en algún buscador que tengas, salen múltiples tipos de páginas, desde blogs, videos, enciclopedias, libros digitales, que te dan información al respecto y muy variada de diferentes autores. Esto va haciendo que realmente perdamos la capacidad crítica porque decimos, entonces si yo quiero buscar algo, nada más le digo, o lo puedo decir por voz, o lo escribo y automáticamente me sale mucha información. Y solo escojo la que a mí más me guste y lo escribo. O por otra parte, también en las redes sociales hay mucho tipo de información, como los pequeños reels, o en este caso las personas que su trabajo depende de hacer redes sociales, que nos transmiten una información, un mensaje, un meme, con una cierta finalidad, con una cierta intención, y por lo tanto eso hace que le creamos a esa persona porque tiene muchos seguidores o porque la mayoría del tiempo siempre dice la verdad y ya no buscamos más esa información y la tomamos como verdadera. Eso quiere hacer que realmente nuestra capacidad crítica, es decir, que realmente acertemos tal cual la información la dan, sin ponerle peros, y si en este caso ponerle entre paréntesis si eso puede ser verdad o puede ser falso. Eso nos dice Sam Wineberg. Y continuando con esto, pero esto llega a niveles más preocupantes, no solo se queda ahí con lo que anteriormente te dije, pues en alfabetismo funcional, en la área de las redes sociales no se limita a lo anterior, también es extensivo a la incapacidad de formar un pensamiento crítico que nos permita discernir entre noticias falsas, rumores o clickbaits. Como ya te lo adelantaba, perdemos nuestra capacidad crítica y realmente lo que veamos, es cierto. Si lo dice él y él siempre ha dicho la verdad, por lo tanto,
es verdadero. Cuando en realidad te ha pasado que ves información o que compartes memes, un cierto mensaje y termina siendo falso. Y recuerda que le ha pasado a personas que han sido estafados por eso. Que les dicen, sí, mira, si tú vas a ganar este premio y solo necesitas depositar tanto. Porque lo vio en un cierto anuncio o porque vio supuestamente testimonios que le dicen, sí, yo paso eso y gané este cierto dinero. Y eso se presta más en las redes sociales, que realmente tomamos algo como cierto sin realmente buscarlo o cuestionarlo, que es lo importante. Y es lo más preocupante que nos dice Sam Winneberg. Y como ejemplos te pongo aquí dos fotos. Una que sonó muy reciente, hace no mucho tiempo, sobre este mensaje que te decía: la entrega de su paquete ha sido suspendida. Y te mandaban un cierto pequeño link. Y muchas personas caían o abrían este link, con lo cual se podía robar información importante de que dicen, a lo mejor alguien se equivocó del paquete y pues yo me lo voy a quedar. Cuando en realidad era nuevamente para robarte información relevante, ya sea de datos bancarios o personales, para usarlos a su favor, dependiendo de las personas que se dedican a esto. O has visto también comunicados, en este caso ya tienen leyenda de falso, pero que antes de que las autoridades salgan al respecto de emitir un comunicado, nos maneja cierto tipo de información sobre ciertas acciones que puede ser el gobierno o una institución, y las estamos compartiendo sin realmente saber si son falsas o son verdaderas. Y las creemos tanto que las compartimos en diferentes tipos de grupos y emitimos una opinión y emitimos una postura, cuando nos damos cuenta que realmente nos estuvimos equivocando. Y esos son ejemplos de realmente de que perdemos nuestra capacidad crítica para decir, pues bueno, en la primera imagen, pues yo no pedí eso. ¿Cómo es posible que me envíen un mensaje cuando yo no he pedido nada? O la otra, ¿será cierto lo que dicen? Bueno, me pondré a buscar en otro tipo de páginas para corroborar la información, y si es el caso, pues dejarlo a un lado o compartir, en este caso, o postear que realmente esta información es completamente equivocada. Y es lo que realmente eso pasa, que perdemos nuestra capacidad crítica de buscar más información más allá de la que nosotros podemos ver y comparada con otro tipo de autores que nos estén diciendo la verdad. También otro caso muy importante que ya te lo adelantaba con del autor que antes estuvimos discutiendo, también el bombardeo de la información. Quiere decir que es tanta la información que recibimos a cada instante, a cada segundo, que ya no sabemos cuál sí es verdad y cuál no puede ser verdad, o qué criterios tenemos que saber para que decir, sí, esto es correcto o esto es incorrecto. Es tanta la información que nos llega que es difícil estar desacreditando una por una, por lo que te digo que llegas a internet y salen múltiples tipos de factores o múltiples tipos de páginas, videos, imágenes de un cierto tipo de información. Y esto te deja a su vez preocupado porque no puedes distinguirla. Y aquí también nos dice, como sostiene el periodista Eva Catalán, la generación de los nativos digitales se enfrenta al bombardeo de información que no por ser más abundante significa que es fiable. No porque tengamos mucha información indica que toda sea verdadera. Ahora, antes estamos a un poco todo lo contrario. Antes no había información y era difícil saber en este caso o informar sobre un cierto tipo de hecho. Ahora tenemos mucha información que podemos saber en segundo y que podemos saber de otro país, pero ahora no sabemos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Vaya, ahora tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos mucha información, pero saber cómo, en este caso, interpretarla y sobre todo discernirla o analizarla es lo preocupante. Y pongo esta imagen, si la recuerdas, algo parecida a lo que ya habíamos trabajado en Humanidades 1, que era el control, en este caso, de tu cerebro, o en este caso de pensar. ¿Por qué? Es como conclusión de lo que estamos viendo, pues porque nos dejamos llevar por lo que dicen personas a lo mejor que son inexpertas en el tema, como puede ser TikTokers o aquellas personas que graban Instagram o hacen Reels, que si bien le han atinado, o han hecho ideas o aportaciones que en ese momento son correctas, pero no quiere decir que todas las que hagan a lo largo de su tiempo tienen que tener ese criterio. Y eso va a hacer que en un cierto punto les quedamos sin más, sin consultar a alguien más, y por ende ese sea nuestro punto de partida para entender el mundo y a las otras personas.
Pero ojo con esto, eso se está manipulando, es decir, estamos manipulando tu cerebro para que tú no tomes otras perspectivas que también pueden ser útiles al momento de investigar sobre un tema. Y es lo que realmente es lo preocupante de esto, que se pueda manipular nuestra toma de decisiones con una cierta finalidad a la cual nos deje sin capacidad crítica para analizar la información y sobre todo verificar su veracidad.